Muy buenos días. En nombre de todo el personal de la representación de la OIRSA en México, les saludo muy cordialmente y les agradezco el que estén con nosotros en esta conferencia que se titula Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria de la Agencia de Administración de Medicamentos y Alimentos, que será impartida por el doctor Joaquín Rivera Quirós, quien obtuvo su título como médico veterinario zootecnista desde 1996, que egresó de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, UNAM. Él cuenta con maestría en microbiología, grado obtenido en 2004, la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, UNAM. Y además es ganador del Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos 2005 en la categoría Profesional en Ciencia de Alimentos, otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Industria Mexicana de Coca-Cola. En el ámbito laboral, el maestro en Ciencias Rivera Quirós se ha desempeñado como profesor de asignatura en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de 1993 a 2007, impartiendo las asignaturas de higiene veterinaria, inspección de productos de origen animal y salubridad pública veterinaria. Como funcionario público de carrera en el Senacica desde el 2003, ha estado bajo su responsabilidad en diferentes áreas, como profesional dictaminador de servicios especializados en exportaciones e importaciones de 2003 a 2004 en la Dirección General de Salud Animal, como jefe de departamento de importaciones en la Dirección General de Salud Animal de 2004 a 2008, como supervisor en línea en la Dirección de Establecimientos Tipo Inspección Federal de 2008 al 2010, como coordinador de negociaciones y asuntos internacionales en materia de inocuidad de la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera de 2010 a 2014, y actualmente tiene bajo su responsabilidad la Subdirección de Verificación e Inspección Federal en la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera de 2014. Pues aprovechamos para darle la bienvenida a Joaquín Rivera Quirós, a quien conocemos desde hace varios años. Le agradecemos el que esté aquí con nosotros. Asimismo, hacemos extensivo este agradecimiento, por supuesto, al doctor Hugo Fragoso, director general de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera del Senacica, así como también al doctor Enrique Sánchez Cruz, director en jefe de dicho servicio. Pues bienvenido, Joaquín, y estaremos atentos a escuchar tu interesante conferencia. Y bueno, pues les pedimos estén atentos a todos ustedes, y al término de la conferencia pues habrá un espacio para preguntas y respuestas. Muchas gracias y adelante, Joaquín. Ingeniero, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Pues bueno, como bien dice el ingeniero, más que una conferencia, lo que mi intención es como tener una plática, una charla entre amigos, ¿no? Porque al fin y al cabo son temas que manejamos todos, son temas de actualidad y de alguna manera pues todos somos conocedores, y es como si fuéramos a tener una plática entre camaradas, entre colegas, entre amigos, que en alguna ocasión ya he tenido con compañeros de otros países del área de OIRSA, y que creo que siempre ha sido enriquecedor, no solamente que sea unidireccional, ¿no?, de aquí hacia allá, sino que también haya una retroalimentación de allá para acá, porque las experiencias las tenemos todos. Bueno, sin más preámbulo, ingeniero, pasamos al tema, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, de entrada me tomé el atrevimiento de cambiarle el título a la plática. ¿Por qué razón? Porque la Ley de Modernización de Inocuidad de los Estados Unidos, pues prácticamente ya es del dominio público. Todos los países de la región de alguna manera exportamos productos a los Estados Unidos, y pues considero que en mayor o menor grado conocen la ley. No nos vamos a centrar específicamente en la ley, sino que mi intención es mostrar cómo surge la ley, por qué surge la ley, cómo está compuesta esta ley, y hablar del caso de experiencia de México.
cómo lo hemos abordado, cómo lo hemos, qué hemos hecho para prepararnos para esta entrada en operación de esta ley. Entonces, en primer lugar, pues lo importante que resulta es platicar del consumo de alimentos, ¿no? En México tenemos un dicho que el comer es un placer, es uno de los placeres de la vida. Y como parte de ese placer, pues lo vemos reflejado en esta tríada que les estoy mostrando aquí. Donde actualmente, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos que los alimentos efectivamente me den placer, sabor, color, texturas, pero con la modernización y el acelerado ritmo de vida que tenemos en todas las ciudades, toda la gente está buscando que esos alimentos sean convenientes, ¿no? Que sean rápidos de elaborar. Ya no podemos estar elaborando un platillo, por muy suculento que sea, no podemos tardarnos 4 o 5 horas, que es lo que tardaban nuestras abuelas, nos tardaban nuestras mamás, y que son deliciosos. Pero ¿qué es lo que pasa? El ritmo de vida nos lleva a esto, ¿no? A que estos alimentos sean convenientemente rápidos. Y esto nos lleva a las mentadas fast food, ¿no? También por eso esta conveniencia pues nos lleva desgraciadamente a otro tipo de problemas, que bueno, que no es el tema aquí. Al fin y al cabo, esos alimentos tienen que ser convenientes, deben causar placer, pero también ser saludables. Buscamos que sean saludables porque de lo contrario, pues caemos en esas situaciones que les comentaba hace un momento, ¿no? Sobrepeso, hipertensión, etcétera. Entonces, si vemos dónde convergen los 3 círculos, pues tendríamos aquí el alimento ideal, que me produce placer, es saludable y es conveniente. Desafortunadamente, difícilmente podemos tener ese tipo de alimentos. Bueno, eso es lo que está buscando actualmente nuestro consumidor. Esta es la parte del consumidor. Viene la parte de lo que hacemos las autoridades. Tenemos que tomar en consideración un factor llamado salud pública, un factor llamado salud animal y un factor llamado sanidad vegetal, donde nosotros establecemos regulaciones para los productos de origen animal, de origen vegetal y que repercuten en la salud pública. Y todas esas políticas que establecemos para lograr evitar el ingreso o la diseminación de enfermedades y plagas, pues también tienen un impacto en el medio. No solamente en el medio ambiente, tiene impacto social, tiene impacto económico, que también repercute de alguna manera en la salud pública. De esta manera, si hay una convergencia donde convergen los 3 círculos, estaremos indicando que esa sería la parte de inocuidad alimentaria. Inocuidad alimentaria, inocuidad de los alimentos, el término inocuidad incluso por sí solo, anteriormente no se tomaba mucho en consideración. ¿Qué era lo que se establecía o qué era lo que se requería para la comercialización de mercancías? Pues la salud animal y sanidad vegetal. Que no ingresen o que no me transmitas enfermedades ni plagas. Sin embargo, con la globalización, con el intercambio acelerado de mercancías, las nuevas cadenas de transportación de mercancías y los acelerados ritmos, pues lógicamente también se empezó a tomar en consideración que esos productos no solamente no ingresaran plagas y enfermedades, sino que también esos productos no fueran dañinos para el ser humano. Y a partir de ahí también se viene a globalizar el término inocuidad, donde ahora, además de las partes de cumplir la parte fito y zo, tenemos que cumplir la parte de salud pública, y esto es la inocuidad. Así que pues, tenemos una influencia mundial que afecta o repercute directamente en la inocuidad de los alimentos. Y esto hace estos retos hacen que nos enfoquemos a esa inocuidad. Por ejemplo, no voy a leerlos todos, solamente los pongo aquí para ejemplificarlos, pueden haber más,
pero son los que consideramos que pueden afectar mucho más, ¿no? El aumento de la población y la demanda de alimentos. Recordemos que no solamente es que el alimento sea inocuo, también hablamos de otro término que es seguridad alimentaria, donde los países tenemos que tener la capacidad de asegurar el abasto de alimentos. Y si esos alimentos son inocuos, pues qué mejor, ¿sí? Mayor demanda pública de protección de la salud, nuevas regulaciones. Y este segundo punto es el que podríamos decir del cual se derivó principalmente la promulgación de la ley FISMA, ¿sí? Pero bueno, ahorita lo vemos más adelante. Análisis y controles de los peligros cambiantes. Recordemos que en algún tiempo estábamos combatiendo ciertos microorganismos, los logramos controlar, los logramos erradicar, pero surgen nuevos. E incluso esos que habíamos erradicado actualmente están resurgiendo, modificados genéticamente, no quiero decir como OGMs, sino que estos organismos sufren modificaciones genéticas de manera natural y establecen resistencia de tal manera que se dificulta más el combatirlos. Entonces, lógicamente, este tipo de microorganismos o de contaminantes, incluso no solamente hablamos de microorganismos, cualquier contaminante, tienen efectos adversos en la salud pública. En el caso de Estados Unidos, específicamente hablamos de Estados Unidos porque estamos hablando de la ley FISMA, tomamos un dato de que en el 2012 se estimó que de las 14 más importantes patógenos aislados en los Estados Unidos y que han causado problemas por brotes y enfermedades, tuvieron un costo para controlarlos de cerca de $14,000 millones. Solamente hablando en el sentido de que esos costos se derivan de tratamientos, del tiempo perdido, lo que llamamos aquí en México las incapacidades, y la inversión para prevenir las afecciones. No hablemos todavía de defunciones o limitación de la función en algunas personas que pueden quedar incapacitadas por el resto de su vida. En el caso de México, pues México y cualquier país de nuestra región, y yo creo que del mundo entero, no está exento de este tipo de problemas. Y en el caso de México específicamente, la Organización Panamericana de la Salud reporta que cerca de 16,000 personas mueren en nuestro país por enfermedades transmitidas por alimentos, lo que impacta de manera directa en alrededor de $1,100 millones para el control de la enfermedad y los subsecuentes efectos que mencionábamos, ¿sí? Tratamientos, incapacidad de las personas para poder laborar y establecer medidas de control. Y otro de los puntos que se menciona es que cada año nuestro país enfrenta en promedio 160 alertas de inocuidad por productos frescos exportados y que implican un riesgo para el cierre de nuestras fronteras. 160 alertas, de las cuales podríamos decir que la mayoría pueden estar bien fundamentadas y sustentadas técnicamente o científicamente, pero muchas de ellas no, Es un dato interesante y yo creo que les ha de pasar a nuestros colegas de otros países, que también muchas veces en el ánimo las autoridades, en el ánimo de proteger la salud humana, ante cualquier sospecha estamos haciendo rechazos, y muchas veces son rechazos injustificados. Bueno, bajo ese panorama, bajo esa lógica y bajo la situación de que empezó a haber demanda por parte de los consumidores en los Estados Unidos, recordemos que en Estados Unidos las organizaciones no gubernamentales tienen mucho poder, porque se allegan a lo que es senadores, diputados, tienen mucho poder, y entonces empezó a haber un reclamo muy fuerte por parte de los consumidores de que FDA tendría que empezar a hacer
más estricto, porque estaba empezando a haber demasiados brotes de enfermedades por consumo de alimentos. El problema no eran los brotes, sino los fallecimientos, las defunciones, el gran número de enfermos que se daban. En función de eso, y ante la presión social, pues el Congreso de los Estados Unidos promulga en el 2010, la aprueba en el 2010, esta ley de modernización de la inocuidad de los alimentos, que todos lo conocemos como FESMA, y en el 2011 es firmada por el presidente Barack Obama. Y esta ley, para poder ser operativa, tenía que tener ciertos respaldos, que son los reglamentos que la conforman. En este caso son 7 reglamentos que vienen a reforzar y a establecer cómo va a ser el cumplimiento de esta ley. Y entre el 2013 y 2014 fue que se empezaron a emitir las primeras propuestas de reglamentos, y se empezaron a solicitar comentarios por parte del público en general, no solamente de los Estados Unidos, sino también de los países exportadores. Tuve la oportunidad de revisar algunos de los comentarios, vi muchos países que estaban haciendo comentarios, preguntas, dudas, solicitando aclaraciones a los reglamentos. Fue una labor en este caso para FDA, pues titánica, porque simplemente para el Product Rule recibieron cerca de 30,000 comentarios, ¿no? Entonces imagínense revisar 30,000 comentarios, integrarlos o desecharlos si es que no eran procedentes, pues es un trabajo arduo. Y ya entre 2015 y 2016 pues, tenía como fechas límites para establecer o para publicar los reglamentos finales. En este caso, ¿qué pasa con la FESMA? ¿O qué pretende la FESMA? La FESMA pretende ser un instrumento regulador que le permita a la FDA actuar de manera preventiva, pasar de la reacción a la prevención, ¿sí? Y que creo que es lo que estamos pugnando la mayoría de los países. Es más fácil prevenir que reaccionar. ¿Por qué? Porque una vez que está presente el problema, pues bueno, tenemos que hacer todo lo que ya sabemos, ¿no? Detección de la fuente, controlarla, dar tratamiento a los enfermos, rehabilitación en caso de que se requiera y todo lo que conlleva los gastos. En cambio, si lo prevenimos, traemos ya la cultura de prevención en todos nuestros esquemas, y todos los esquemas de inocuidad están orientados a eso, ¿no? Ahora, esta situación preventiva está orientada en el caso de los Estados Unidos para prevenir los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. Recordemos que esta ley está encaminada específicamente a el control de contaminantes microbiológicos. ¿Por qué? Porque, y no en el caso de plaguicidas. ¿Por qué? Porque ya está la regulación por parte de EPA para lo que son plaguicidas, ya lo tienen perfectamente establecido, entonces por eso lo orientan única y exclusivamente hacia microbiológicos, ¿sí? Y uno de los puntos relevantes que tenemos que comentar es que esta ley, una vez que esté perfectamente adoptada, va a cubrir el total de la cadena de producción alimenticia, esto es desde la granja hasta el punto de venta. Y va a cubrir a todos los alimentos que regula la FDA, ya sea desde la producción y cosecha de frutas y vegetales para consumo en fresco. Quedan excluidas las carnes rojas, carnes de ave, productos de huevo. Los productos cárnicos, ¿por qué? Porque ya existe una regulación específica por parte del Departamento de Agricultura, y recordemos que en el caso de productos cárnicos aplica lo que viene siendo el HACCP. Ahora sí, entrando ya específicamente con los 7 reglamentos. De los 7 reglamentos que vienen a reforzar y establecer cómo va a ser cumplida la ley FESMA, en este caso vamos a tocar 6 solamente, vamos a dejar fuera uno porque es el reglamento para análisis y controles preventivos para alimentos de consumo animal. Por eso es que lo estamos dejando fuera. Ese es, digamos que
no está dentro de nuestro ámbito de competencia en la parte de inocuidad. ¿Por qué? Porque vemos alimentos para consumo humano. Entonces, el primer reglamento es que es el análisis y controles preventivos de riesgos para alimentos de consumo humano. ¿A quién le va a aplicar? Va a aplicar a instalaciones que fabrican, procesan, empacan o almacenan alimentos para consumo humano y que se sujetan al registro de registro ante la FDA. ¿Qué quiere decir? Que ahorita todas las empresas que están exportando de cualquier país a los Estados Unidos, teóricamente están registradas ante la FDA. Todas esas empresas que están registradas les va a aplicar este reglamento, ¿sí? Y de este reglamento, lo más importante, podríamos decirlo, o lo relevante, que para cumplirlo deben implementar un plan de inocuidad de alimentos. Este documento debe estar escrito y debe tener un enfoque preventivo de prevención de peligros en los alimentos. ¿Cómo va a estar integrado o cómo debe estar integrado o conformado este plan de inocuidad? Debe estar integrado por un análisis de peligros. Deben establecerse los controles preventivos que se van a implementar, un programa de la cadena de suministro, un plan de retiro de productos por cualquier situación de contaminación que se pueda dar, procedimientos de monitoreo y de vigilancia, procedimientos de acciones correctivas y procedimientos de verificación. Si se fijan, esto es muy parecido a un HACCP, con la diferencia de que en algunas ocasiones los locales donde se fabrican o procesan o empacan o almacenan los productos no son completamente cerrados, como es el caso de los productos cárnicos. Por eso es que en alguna ocasión, cuando cuestionamos a FDA y le dijimos, oye, pues esto es un HACCP, o sea, no, es muy parecido, pero no tan rigorista como el caso de un HACCP. Pero si vemos los elementos, son prácticamente lo mismo. Entonces, aquellos que conozcan el HACCP, cómo está conformado, podrán ver que es muy similar. El segundo reglamento, y ese es en el que en el caso del Senacica nos hemos enfocado un poco más, es el de productos agrícolas frescos, o también inventado Produce Rule en inglés. Y este reglamento lo que establece son los estándares para el cultivo, cosecha, empaque y almacenamiento de productos en granjas, como lo mencionan ellos, nacionales y extranjeras. Este es un punto muy importante que quisiéramos recalcar, porque siempre que hemos dado plática con nuestros productores a nivel nacional aquí en México, les hacemos la aclaración que es una ley que aplica para los Estados Unidos. Es una ley que va orientada para los productores y empacadores, cosechadores, cultivadores de los Estados Unidos. Pero lógicamente Estados Unidos, al ser un país altamente importador, pues puso una parte en la regulación, una parte para los productos importados. ¿Por qué? Porque pues, muchos de los productos que se consumen en Estados Unidos son producidos en otros países. Por eso la importancia de decir que son nacionales y extranjeras. Porque muchas veces los productores dicen, es que es una regulación que nos pusieron para no exportar. No, más bien es una regulación que aplica para sus nacionales y en el acorde con lo que establece la OMC, pues el trato nacional es lo que le pides a tus nacionales, se lo tendrás que pedir a los extranjeros. Y al extranjero no le puedes pedir más de lo que le pides a tus nacionales. Entonces, ese es uno de los puntos que hemos tratado de aclararles a nuestros productores y que creo que sí les ha quedado claro que no es nada más, no es una regulación para los que exportan, ¿no? Sino para los que también producen dentro de los Estados Unidos. Y se enfoca en las condiciones y prácticas reconocidas como factores que potencialmente contribuyen a la contaminación microbiológica. Ellos le llaman, dentro del reglamento se le llaman estándares. Entonces establece los estándares para aguas de uso agrícola, donde se especifica qué consideran ellos agua de uso agrícola, qué características debe tener esta agua de uso agrícola para poderse considerar dentro de la normatividad. Mejoradores de suelo agrícola de origen animal,
lo que comúnmente en algunos países y aquí en México se conoce como abonos, los abonos de origen animal, que en el caso de los abonos, lo único que hizo FDA, y lo dijo así abiertamente, es tomar la regulación que está establecido para los abonos orgánicos. ¿Por qué razón? Porque hasta el momento no tenían ellos los elementos técnicos científicos como para establecerlos, y lo que hicieron fue tomar los estándares que están establecidos para los abonos orgánicos. Se enfoca también en los estándares de salud e higiene de los trabajadores. Aquí en salud e higiene también se maneja la capacitación, que debe ser el personal capacitado en temas de inocuidad, con miras a que se incremente la higiene de los trabajadores y que esta higiene se traduzca hacia la inocuidad en el producto. Se enfoca en los estándares de equipos, herramientas, edificios y saneamiento, en animales domésticos y silvestres, actividades de cultivo, cosecha, empaque y almacenamiento. Y un punto pues muy particular es requisitos para los germinados. En el caso de Estados Unidos se consumen mucho los germinados, germen de trigo, alfalfa, avena, etcétera, y es uno de sus principales problemas, porque hemos visto que el sistema de producción de estos germinados pues es extremadamente rústico, e incluso podría decirlo, mucha gente los hace de una manera muy insalubre, ¿no? Y entonces le puso particular atención a este punto de germinados los Estados Unidos. La mayoría de nuestros productores que exportan, pues no están encaminados a germinados. Sin embargo, bueno, también lo tocamos cuando damos la charla sobre este reglamento. El otro reglamento, el tercer reglamento, es el programa de verificación de proveedor extranjero. Este programa tiene una particularidad, o más bien es el que viene a reforzar la particularidad de que FDA no va a ser ahora quien va a regular a los exportadores. Le está pasando la estafeta a los importadores en Estados Unidos. Los importadores en Estados Unidos son los que van a ser los responsables de que sus proveedores, en el país que sea, cumplan con el reglamento que tengan que cumplir. Si están exportando productos frescos, pues tendrán que cumplir con el Product Rule, y si son procesados tendrán que cumplir con el reglamento de productos procesados. Entonces es el importador quien tiene que hacerlo. Entonces este reglamento viene a establecer lo que tiene que hacer el importador para auditar a sus proveedores. En el caso de las fechas de cumplimiento para este reglamento, es en general que el importador debe cumplir 18 meses después de la publicación de la norma final, y para la importación de alimentos sujetos al reglamento de controles preventivos y las normas de inocuidad de productos frescos, deben cumplir 6 meses después de que los proveedores extranjeros cumplan con esos estándares. Estados Unidos establece las fechas en las cuales entra en operación cada uno de los reglamentos. Cabe aclarar que los reglamentos ya están vigentes, pero no están operando. Están operando paulatinamente y no están operando al 100% o no están operando para el 100% de los exportadores. Va a depender del tamaño del exportador, y eso vamos a ver ahorita específicamente para el caso del Product Rule. Lo vamos a ver un poquito más a detalle adelante. Certificación de terceros, reglamento de certificación de terceros. FDA entendió que no tiene el personal suficiente como para hacer verificación de todos y cada uno de los exportadores de los diferentes países. Entonces, ¿qué es lo que hace? Saca un reglamento que establece un programa para la acreditación de auditores de tercera parte, que van a hacer las auditorías de inocuidad y van a emitir certificaciones a instalaciones extranjeras y de los alimentos que producen. ¿Qué quiere decir esto? Regresando un poquito, en este programa de verificación de proveedor extranjero se establece que el importador debe de establecer un calendario
o un programa de verificación de sus proveedores. En este caso lo puede hacer él mismo, el mismo importador, o bien echar mano de estos terceros o de estos auditores de tercera parte, que son los que primero deben de tomar una capacitación y ser certificados por la FDA. Y una vez que ya están certificados, entonces sí podrán hacer las verificaciones a los establecimientos en los diferentes países o en los diferentes lugares. Y esa verificación o esa inspección que hagan va a ser válida para que el importador demuestre a FDA que está cumpliendo con el programa de verificación de proveedor extranjero. El otro reglamento, el quinto reglamento, es el de adulteración intencional. Recordemos que básicamente Estados Unidos tenía una ley de bioterrorismo. Extraen esa pequeña parte de la ley de bioterrorismo para implementarla en esta ley FISMA, con la finalidad de que todas las empresas que exportan y que procesan alimentos implementen un plan de defensa de alimentos para prevenir acciones destinadas a causar daño público a gran escala. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que tener un plan para que en caso de que se suelte algún tipo de agente microbiológico de manera intencional o de manera no intencional, tiene que tener perfectamente implementado ese plan que permita no solo retirar el alimento, detectarlo en la planta, sino retirar el que haya salido de la planta para garantizar la seguridad de todos los consumidores. Y bueno, por aquí me faltó una que se me pasó, que es el reglamento de transporte. Solamente lo voy a comentar. Sí, efectivamente no la incluí, se me fue. Y el reglamento de transporte establece los requisitos que debe de cumplir el transporte que sale desde la empresa en el país de origen hasta que llega a los Estados Unidos. Y aquí específicamente los requisitos van a estar encaminados hacia tres figuras: la persona que vende, la persona que transporta y la persona que recibe. Entonces establece requisitos para cada uno de ellos, qué es lo que tiene que hacer cada uno de ellos y qué debe de cumplir. Entonces ahí se ve un poco más complicado, porque yo puedo hacer lo que a mí me toca, pero tendré que de alguna manera pasarle la estafeta a una segunda persona, que es el transportista, y luego el transportista a su vez le pasa la estafeta a un tercero, que es el que recibe. Entonces este reglamento es muy importante porque establece desde la salida de la unidad de producción o bien del sitio de fabricación del alimento hasta la entrada a los Estados Unidos. Ahora sí, lo que les comentaba, un estándar, el reglamento de productos frescos tiene como fechas de cumplimiento, en el caso de empresas muy pequeñas, el 26 de enero de 2020. Esto es todos los estándares que comentamos hace rato, excepto agua. Para el caso de agua, les da hasta el 26 de enero del 2022. ¿Cómo se define una empresa muy pequeña? Aquellas que tienen ventas menores a $250,000 y mayores a $25,000. ¿Qué quiere decir? Ventas entre $25 y $250,000. ¿Sí? Empresas pequeñas las definen como empresas que tienen ventas entre $250,000 y $500,000. Para ellos la entrada en vigor, entrada en operación de este reglamento es enero del 2019 para todos los estándares, excepto agua, y en el caso de agua lo manda hasta el 2021. Y en el caso de las grandes empresas, que son empresas
con ventas superiores a los $500,000, pues, oh sorpresa, ¿no? Ya está en operación, ya entró en operación a partir del 26 de enero de este año, para todos los estándares, excepto el caso de agua, que sería al 26 de enero del 2020. ¿Y cómo se verificará el cumplimiento de estas normas? Puede ser por muestreo en frontera, puede ser por visita de FDA en el país de origen, o puede ser por el cotejo del programa voluntario del importador calificado. Recordemos que este programa voluntario de importador calificado es un programa, como su nombre lo dice, voluntario, no es obligatorio. Quien quiere lo adopta y le entra, pero no es gratis, tiene un costo. ¿Qué beneficio tiene este? Pues nada más permitir el acceso más rápido por la frontera hacia los Estados Unidos. Lo que hacemos es una analogía de una autopista de peaje, o donde se paga peaje, o donde hay casetas, como llamamos acá en México. Tenemos carreteras que no pagan cuota y tenemos carreteras que pagan cuota. ¿Qué pasa con la carretera de cuota? Puede ser más sinuosa, puede tardar más tiempo, puede tener baches, puede haber accidentes, es mucho más lenta porque son carriles de ida y vuelta, a diferencia de una carretera de peaje, donde yo pago mi peaje. Se supone que es una carretera más segura, más rápida, incluso más corta. Entonces es algo parecido a esto, es como una entrada VIP. ¿Cuál es el problema? El problema es que el programa de importador calificado, programa voluntario de importador calificado, como les mencionaba, es voluntario, es por producto, así que si tengo 10 productos, tengo que hacer 10 pagos porque tengo 10 productos que están ingresando. El pago del programa es hasta donde teníamos el dato, era de $16,000 por producto. El problema aquí es que si detectan algún tipo de problema por contaminación, inmediatamente se cancela ese programa voluntario por situaciones de contaminación y no se reembolsa nada del dinero. Ese es el punto, es digamos el meollo con este programa de importador calificado. Ahora, como les comentaba, esa es la parte de la FISMA, ¿no? Eso es cómo se origina, por qué se origina, cómo está conformada, quiénes son los actores, quiénes son los que van a ver el cumplimiento, quiénes son los que van a verificar. Ahora, ¿cómo nos impacta la FISMA? Yo les voy a hablar del caso México, pero yo creo que la mayoría de nuestros países, hermanos de la región, pues les va a pasar lo mismo, van a tener algo similar. Lo que sí es bien sabido que México es uno de los principales exportadores de frutas y hortalizas a los Estados Unidos. Por una parte, por la cercanía con Estados Unidos, y dos, pues porque tenemos gran diversidad de ecosistemas, lo que permite tener producción de productos que muchas veces Estados Unidos no tiene por sus situaciones ecológicas, no ecológicas, climáticas, perdón. Entonces, es una de las grandes ventajas que tenemos como México. Entonces, le exportamos frutas y vegetales. Y en el caso de Estados Unidos, exportamos el 98% de la producción de 22 de los principales productos con mayor valor comercial. Por solo mencionarles algunos: aguacate, berries, cilantro, mango y limón. ¿Sí? Ahora, de los 49.8 millones de mexicanos que trabajan, 5.6 lo hacen en actividades agrícolas. ¿Sí? Ahora, ¿impacta o no nos impacta FISMA? Pues sí nos va a impactar. ¿Por qué? Porque si nuestros productores o exportadores no están preparados, no conocen la nueva reglamentación que tienen que cumplir, pues lógicamente no van a poder entrar no van a poder seguir entrando a ese mercado que actualmente están entrando. Entonces, ese es el gran reto para México,
que tenemos que difundir esta ley, y no solamente difundirla, sino también brindar de alguna manera capacitación para que logren cumplirla todos nuestros exportadores y evitar que esos productos o esta exportación se caiga. Más sobre el impacto de la FISMA. Eso sería a nivel de comercio. Estamos hablando a nivel de comercio. A nivel ya de empresas, a nivel ya de campo, a nivel ya de establecimientos. Nosotros vemos que impacta, uno, en la implementación como tal. Tenemos que hacer análisis de riesgo y monitoreos. Se tienen que generar registros. Se tiene que capacitar al personal. Se tienen que hacer análisis de laboratorio que estén acreditados. Registros y controles de proveedores. Esos son así como que los elementos fundamentales que tendrían que tener ya sea un productor en campo o bien un empacador, ¿sí? Y para el caso de la certificación, ¿cómo impacta? Pues tenemos que mantener y actualizar registros, tenemos que revisar los análisis de riesgos y monitoreo de contaminantes constantemente, y tenemos que hacer verificaciones continuas. O sea, tenemos que ser más constantes en la verificación. Muchas veces hemos detectado que nuestros productores lo que hacen es logran una certificación, llámesele como se le llame, privada o de algún gobierno, logran la certificación y de repente empiezan a relajar las acciones que estaban haciendo para lograr obtener el certificado. Aquí les hacemos la analogía, señores, aquí tenemos que llegar al tope y mantenernos. No es llegar al tope, ya tengo el papel y luego empiezo a declinar. No, hay que mantener, ahí hay que hacer de la inocuidad nuestro modo de vida. Esa es la enseñanza que le estamos dando a nuestros productores. En la verificación e inspección, tenemos que hacer inspecciones por organismos públicos o privados, ya sea anuales o más frecuentes, basadas en riesgo. O sea, ese riesgo me va a establecer si la puedo hacer anual o bien si la puedo hacer con mayor frecuencia. Toma de muestra y análisis y análisis periódicos, procedimientos y registros, incluyendo a los proveedores. ¿Por qué? Porque tenemos el problema de que nos pueden negar la importación. Recordemos que la misma ley dentro de su cuerpo, no en los reglamentos, o sea, la ley confiere la potestad a la FDA de que ante la sospecha, simple sospecha de una empresa, puede impedir el ingreso de un producto. No necesariamente tiene que estar contaminado o tener la evidencia de que esté contaminado. Simplemente con la sospecha de decir, esta empresa creo que me sonó que en alguna ocasión estuvo boletinada o estuvo boletinada años atrás, no le dejo entrar. Entonces, tenemos que tener todos los elementos, estos elementos a la mano para poder defender al momento de que se dé una negativa de importación. Y en el caso de autorización de terceros, pues vamos a necesitar personal calificado, ya sea privado o público, que se enfoque a procesos y controles de evaluación de peligros y que estén entrenados para, más bien, establecer entrenamientos o capacitaciones estandarizadas que permitan también que se estandaricen los criterios, porque de repente encontramos que con una misma capacitación que damos a personal, cada uno lo aplica como mejor considera él, ¿no? Entonces tenemos que tener bien establecidos, bien estandarizados los criterios para que no sea a criterio de cada uno de los individuos la implementación o la verificación, etcétera. Y bueno, ¿cuáles son básicamente las consecuencias? Las consecuencias creo que las sabemos todos. En el caso de FDA, contamos con tres tipos de alertas, que es alerta por país, alerta regional y alerta por empresa. ¿Cuál es el problema o la dificultad aquí? Que una vez establecida una alerta, ya sea de cualquiera de las tres, es muy complicado salir de esa alerta, y dependiendo del tipo de alerta, pues
tiene que revisarse caso por caso, lo tiene que revisar caso por caso la FDA para ver si es que acepta hacer la remoción del país, de la región o de la empresa de esas alertas. Y pues lógicamente demerita la imagen de los productos en ese mercado, uno, y dos, pues el rechazo completo o el cierre completo del mercado, ¿no? Como ejemplo, y pues, desafortunadamente en México hemos tenido las 3 alertas. En el caso de melón, tuvimos un brote por salmonela en el 2002 que provocó el cierre completo de la exportación. Entonces ahí fue una alerta país a nuestro melón. Afortunadamente se establecieron las medidas correctivas, se establecieron los controles necesarios y se logró negociar con la FDA, y actualmente está entrando el melón mexicano a Estados Unidos, no en las mismas cantidades que entraban en el 2002, pero sí ya está entrando. Esa fue una alerta país. En el caso del 2015 nos pusieron una alerta regional por los brotes de ciclospora que estaban siendo asociados al consumo de cilantro y específicamente al cilantro producido en el estado de Puebla. Entonces nos establecieron una alerta regional que iba para el estado de Puebla a partir del 1 de marzo hasta el 31 de agosto. Los demás meses puede entrar libre el cilantro de Puebla sin ningún problema. Actualmente negociamos con la FDA y está entrando el cilantro en el periodo de la alerta de empresas, que se producen en unidades de producción que están siendo verificadas por el SENACICA y que son empacadas o que se ha empacado el producto en empresas bajo la regulación de la COFEPRIS. Y en el 2015, otra vez salmonela se nos hizo presente en pepino, en Baja California. Esto fue en una empresa específicamente, y la alerta que estableció Estados Unidos fue para la empresa únicamente. Lo que hizo la empresa fue cambiar completamente cultivo, porque como decíamos, es muy complicado salir de la alerta una vez que están dentro. Y viene la pregunta, ¿por qué necesitamos alimentos sanos? Pues creo que es una pregunta más que obvia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues todos los consumidores tenemos derecho a consumir un producto que no me haga daño. Así de simple. Ahora, si nos vamos a un punto más comercial, pues es para abastecer y mantener mercados nacionales y extranjeros. E incluso incursionar en nuevos. Siempre ofreciendo productos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros sanos, que no causen daño y que no implican un riesgo para el consumidor. Ahora, muchas veces decimos la inocuidad se da en donde se procesa. No, la inocuidad empieza desde el campo. Y ahora, ¿de qué se trata la inocuidad en el campo? Nosotros consideramos que son 7 puntos básicos: higiene en todos sus aspectos, identificación de los peligros de contaminación para prevenir, debemos establecer documentos y procedimientos. El cuarto, emplear adecuadamente los insumos agrícolas. 5, contar con instalaciones necesarias. 6, demostrar con evidencia objetiva las actividades. Y 7, capacitación de todos los involucrados en la producción. Esto no es otra cosa más que lo que llamarían cultura gerencial, ¿no? Donde se debe involucrar desde el gerente hasta el afanador, y donde todos y cada uno deben tener conciencia de que su trabajo es importante y que lo que hacen repercute en la siguiente etapa de producción. Y algo que les decimos en las siguientes diapositivas es material que les
que utilizamos para las capacitaciones que damos a nuestros productores y que normalmente tratamos de decir es pues, cuáles son las razones para producir con inocuidad. ¿Por qué la inocuidad ahora está en boga? Ya lo sabemos, porque es un requerimiento. ¿Pero por qué? ¿Por qué producir con inocuidad? Pues les decimos son 4 razones. La primera es una cuestión de salud pública. La segunda es un requisito de los clientes. La tercera es está regulada por las autoridades. Y la cuarta la dejamos como la cuarta razón, así como que en suspenso. La primera, por cuestiones de salud pública, es porque no debe afectar la salud del consumidor. Lo que decíamos, el principio fundamental es que yo o cualquier consumidor, ya sea nacional, extranjero, con poder adquisitivo, sin poder adquisitivo, tenemos derecho a consumo de alimentos inocuos, que no me causen daño. ¿Sí? El segundo, cumplir los requisitos del cliente. Actualmente, FDA no nos pide cumplir con un esquema de inocuidad como tal, o sea, no nos dice tienes que cumplir con tal esquema de inocuidad, no. Esa es una regulación que le dejó a los particulares. Entonces, muchas veces nuestros productores nos dicen, oye, yo traigo hasta 4 esquemas de inocuidad diferentes, pero porque le vendo a 4 diferentes y cada uno me pide un esquema diferente. Entonces, lógicamente ahí dices, bueno, si tú le quieres vender, aquí la máxima es, el que paga manda. Entonces, el que compra es el que establece qué es lo que me tienes que cumplir para poderte comprar. Entonces, es un requisito entre comercializadores y distribuidores y de esa manera es que se tiene que cumplir. Cumplir con una disposición oficial de la autoridad. Aquí sí ya viene la parte gubernamental y si se fijan, tenemos aquí a FDA, a EFSA y la Canadian Food Inspection Agency. La Canadian Food Inspection Agency, a diferencia de Estados Unidos, no hizo tanto revuelo, pero ya también tiene su ley de inocuidad, que también, si queremos incursionar al mercado canadiense, pues también tenemos que cumplir con estándares de inocuidad. EFSA también, la European Food Safety Authority, también ya ha establecido también sus medidas de inocuidad que se deben cumplir para que los productos ingresen a Europa. En nuestro país no exportamos tanto a Europa, por eso no lo vemos tanto, pero creo que los países centroamericanos sí exportan más, es como que más el destino del mercado europeo. Entonces creo que ustedes conocerían un poco más de los requisitos de EFSA. Nosotros estamos más metidos con FDA porque pues, es nuestro principal mercado, ¿no? Eso no nos exenta de que tengamos que conocer las regulaciones de los demás. Entonces, son regulaciones establecidas por las autoridades y los gobiernos para protección de la población de sus conciudadanos. Y la cuarta razón, o la razón número 4, ¿cuál era? Pues por responsabilidad y compromiso. Esto es muy importante hacer la concientización en nuestros productores, empacadores, procesadores, de que es su responsabilidad. El productor tiene la responsabilidad de producir con inocuidad y debe de asumir el compromiso de hacerlo así. No solamente se trata de comercio, sino se trata de conciencia y se trata de que el cliente solicita, el gobierno regula, pero el productor es el que produce, valga la redundancia. Y él es el que puede empezar, o es el que debe de empezar con la inocuidad desde el campo. Ahora, en México, ya que vimos todo este contexto, la mayoría yo creo conocen al SENASICA, al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Somos un organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura que a partir de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, publicada en 2001, surge, ya más bien se le da una estructura oficial, porque antes existía como CONASAG, se reestructura y recibe el nombre de SENASICA. Y la razón de ser es elevar el nivel de sanidad e inocuidad
y minimizar el riesgo de introducción de plagas y enfermedades a nuestro país. O sea, como ven, vemos la parte fito, zo y de salud pública, la parte de inocuidad, donde buscamos minimizar los riesgos de enfermedades y la introducción de plagas y enfermedades a nuestro país. Y dentro de ese SENACICA existe una Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, a la cual pertenezco, y donde tenemos establecidos un sistema. Nosotros tenemos un sistema oficial, que es el Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación y buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas pecuarias y buenas prácticas acuícolas, cuyo objetivo es certificar a aquellas empresas. Este esquema es voluntario, debo aclararlo, donde certificamos y reconocemos a empresas que aplican estos sistemas o aplican estas buenas prácticas y que de alguna manera pueden dar una garantía de que se minimiza la posibilidad de contaminación en los productos que se obtienen en ellas. Ahora, los principios técnicos en los cuales se centra nuestro sistema de reducción de riesgos de contaminación, si se fijan un poco a detalle, son muy parecidos o tienen prácticamente la misma finalidad que la ley FISMA. Uno, la prevención como estrategia principal. También nosotros tenemos el interés de prevenir más que controlar. Se enfoca en diseño de medidas de control en función de los procesos productivos. O sea, aunque es un sistema, el sistema no es aplicable de una manera tajante a cada una de las empresas. Más bien, las empresas tienen que adaptar y adoptar los sistemas a sus sistemas de producción. ¿Sí? O sea, el sistema establece los elementos esenciales y ya las empresas tendrán que adaptar y adoptar lo que les aplique a ellos. Se debe demostrar de la eficiencia de los tratamientos aplicados. ¿Sí? Medidas de control en lugar donde se origina la contaminación. Búsqueda de solución integral y acorde a las condiciones productivas. Evaluación y vigilancia de las medidas de controles aplicadas. Generación de evidencia suficiente y pertinente que demuestre la eficiencia de las medidas de control aplicadas. Entonces, en resumen, tiene un enfoque preventivo. Sin embargo, como no hay riesgo cero y no hay sistema infalible, en caso de haber desvío, debo de establecer medidas de control, debo de aplicar tratamientos, soluciones integrales, demostrar que esas medidas que apliqué efectivamente controlaron el peligro y tener la evidencia suficiente de que todo lo que hice fue eficaz y volví a estar en control en toda la cadena. Ese es el enfoque que tiene el sistema de reducción de riesgos de contaminación y es con lo que estamos nosotros pugnando con nuestros productores en respuesta a lo que es el Product Rule, que sería el reglamento que les aplicaría a nuestros productores que exportan frutas y hortalizas frescas a los Estados Unidos. Y en función de eso nos dimos a la tarea de hacer un comparativo entre el sistema de reducción de riesgos y el reglamento de productos frescos. Lógicamente no entré a fondo a describir el sistema de reducción de riesgos de contaminación. El sistema de riesgos de contaminación de México contempla 15 módulos, los cuales tienen en su pantalla del lado izquierdo, y lo comparamos con los estándares establecidos en el reglamento de productos frescos. Entonces, si se pueden ver, nuestro sistema es mucho más exigente que lo que establece el reglamento de productos frescos, por lo que aquellas empresas o productores que se adhieren a nuestro sistema y obtienen un reconocimiento, es lo que les hemos dicho, no vas a tener problema de cumplir con ese reglamento. Entonces tú puedes demostrarle a tu comprador, en este caso al importador, tú puedes demostrarle que estás aplicando medidas
de higiene, medidas de inocuidad, y que el producto que vas a vender está siendo procesado o producido bajo un esquema oficial de inocuidad que minimiza las posibilidades de contaminación. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, es lo que estamos difundiendo y estamos trabajando con nuestros productores, y no solamente con nuestros productores, con nuestros organismos auxiliares. En México, al igual que pues, Estados Unidos, el personal oficial no es suficiente, entonces echamos mano de terceros y tenemos organismos auxiliares que son capacitados y que los tenemos en cada uno de los estados y que son los que nos ayudan a hacer difusión y ayudan a la implementación a los productores en los diferentes estados de la República. Ahora bien, desde que fue promulgada la ley en el 2011, finales de 2011, principios de 2012, ¿qué es lo que ha hecho el Senacica? Pues esto es una lámina muy resumida, pero esta lámina engloba 5 años de trabajo. Se han hecho 27 talleres de difusión, 18 pláticas y 12 foros. Esos 12 foros quiere decir que hemos dado el tema en 12 foros, como son reuniones nacionales de productores de chile, de mango, de limón, en reuniones nacionales de especialistas agrónomos parasitólogos, especialistas, escuelas de agronomía, escuelas se me fue ahorita la carrera, de ingeniería en alimentos. O sea, a esos foros son a los que nos referimos, donde se engloba básicamente a profesionistas o bien a estudiantes que están por egresar y que van a pasar a formar parte de la mano de obra, que tiene que estar enterada de lo que viene y lo que van a enfrentar y en lo que tienen que apoyar a los productores y formarse desde ahí para tener los elementos y apoyar perfectamente a los productores. El impacto ha sido en 26 de los estados de la República Mexicana, 26 de 32, con impacto en cerca de 6,000 productores, dueños de empresas, incluidos productores y dueños de empresas, y a 350 técnicos en la materia. Estos 350 técnicos son nuestro personal coadyuvante, y que son los que nos apoyan, están en los estados. Y bueno, para concluir, ¿qué es lo que tenemos que hacer para prepararnos, para estar acorde con el FISMA? Bueno, pues tenemos que, un hecho es que tenemos que cumplir con FISMA. ¿Quieres exportar? Tienes que cumplir. Y nuestras conclusiones van en el sentido siguiente: las nuevas regulaciones están basadas en evidencia técnico-científica en todos los países. O sea, no se saca de la noche a la mañana una reglamentación o una regulación. Tiene que tener un sustento técnico-científico, como lo establece la OMC. Se ha ampliado y fortalecido la estructura de operación en el territorio nacional en materia de inocuidad agroalimentaria. Eso lo hicimos nosotros en México. Eso es lo que tendrían que hacer, yo creo, que otros colegas de otros países, porque desafortunadamente en muchos de nuestros países sigue teniendo un gran peso las sanidades, la fito y la zoo, se le da mayor prioridad, y la inocuidad como que está en un segundo plano, ¿no? De eso México lo entendió, hemos fortalecido esa estructura de operación y vaya que hemos tenido buenos resultados. Los productores y empacadores deberán ampliar y fortalecer sus procedimientos de control a todos los niveles. O sea, ya no nada más es que sí lo voy a hacer o sí lo hice, no. Tienes que fortalecerlos, esos procedimientos, tienes que tenerlos perfectamente establecidos, además de implementar los procedimientos para estandarizar los criterios de auditoría. O sea, no solamente es lo hago, sino me audito. Y debemos fortalecer los procedimientos de trazabilidad y monitoreo de contaminantes. Tengo que tener bien claro de dónde recibo, cómo
cómo circula dentro de mi empresa y hacia dónde va. O sea, la mentada trazabilidad hacia atrás, en y hacia adelante. Y debemos fortalecer la regulación nacional en materia de inocuidad agroalimentaria. Ese es un hecho fehaciente para el caso de México, que si bien hemos avanzado, también nos falta fortalecer nuestra regulación nacional en materia de inocuidad. ¿Por qué? Porque estamos colgados de otras regulaciones más enfocadas a la parte fito y so. Tenemos que tener una regulación específicamente para inocuidad, tal como lo hicieron ya nuestros socios comerciales del Telecán. Estados Unidos y Canadá ya tienen su ley de inocuidad, por así decirlo, y a nosotros nos falta. Bueno, por mi parte es todo. Espero sus preguntas y espero que les haya sido de su agrado la charla y pues, que les deje algo bueno. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos al doctor Joaquín su interesante charla y tenemos ya algunas preguntas, las cuales iremos leyendo. Lester Carias pregunta: ¿cómo podemos obtener documentación oficial de FDA sobre cuál regla nos aplica a cada empresa? Mira, no vas a obtener de FDA así que te diga, la empresa que pela, pica o rebana tiene que cumplir esto. No. FDA ya tiene publicadas en su página, en su portal, la ley y todos los reglamentos. Y vienen algunas aclaraciones, y viene una parte donde se resuelven dudas, y vienen una serie de preguntas y respuestas. Básicamente te podría decir, si tú exportas frutas y hortalizas que se consumen así en fresco y lo exportas así tal cual como lo obtienes del campo, deberás cumplir con el Produce Rule. Pero si esa fruta o esa hortaliza la llevas a otra instalación donde la pelas, la rebanas, la picas, la fileteas, ya tendrás que cumplir con el de controles preventivos. Básicamente esas son las dos diferenciaciones o las dos que tienen que cumplir. Y cada uno de los reglamentos establece la definición de pequeña empresa, de empresa muy pequeña empresa y grande empresa. Y básicamente está en función de montos de exportación o montos de producción. Como lo mencioné en la presentación, de entre 25,000 y 250,000 dólares las considera empresas muy pequeñas anuales. Entre 250,000 y 500,000 empresas pequeñas y más de 500,000 empresas grandes. Y entonces en función de eso va a ser que entre en operación el reglamento y el cumplimiento por parte de esas empresas. Pero ya todo es material que ya está en la página de FDA. El problema, ¿cuál es el problema de la publicación? Pues que lógicamente la mayoría de los documentos están en inglés, la mayoría son documentos muy extensos y pues lógicamente nuestros productores pues no son muy dados a revisar tanta información. Entonces creo que es nuestra parte como autoridades el revisar y tratar de dar más digerido esas cosas a nuestros productores. Un comentario de Gilenia Montoya, dice: muchas gracias, muy interesante el tema y muy buena explicación. Y Lester también tiene otra pregunta que dice: si a una empresa le aplica la ley de controles preventivos y como parte de control de proveedores, esta empresa debe de auditar a sus productores con la regla de Produce Rule. Produce Rule, así es, sí, la Produce Rule. Sí, de hecho, si se fijan, es una cadenita. El importador tiene que asegurarse de que su proveedor cumple. ¿Quién es su proveedor? Si hablamos que es un productor que es una empresa que transforma el producto, que procesa, bueno, es que de repente es medio difícil la semántica. Una empresa que procesa, lo que decíamos, que rebana, pica, etcétera, tiene que cumplir un reglamento. Entonces ahí es donde tiene que ver el importador el cumplimiento. Pero a su vez, esa persona que corta, filetea y rebana, tiene que ver que su proveedor de la fruta que corta y rebana cumpla con el Produce Rule. O sea, es una cadena
que donde, digamos, nadie se salva, ¿sí? Si yo produzco una fruta, tengo que cumplir con el Product Rule. Esa fruta después es procesada, el que lo procesa tiene que cumplir con el controles preventivos. Y tenemos que demostrarle, que procesa, le tiene que demostrar al importador que está cumpliendo. ¿Cómo? Con el importador, con su programa de exportador calificado. ¿Ustedes dan capacitaciones en auditorías de buenas prácticas agrícolas? Y si las dan, ¿dónde? Como tal, como capacitación de auditorías a externos, no. Lo que nosotros hacemos es cursos en donde damos todos los elementos del sistema de reducción de riesgos de contaminación a nuestros organismos auxiliares, porque ellos a su vez tienen que estar autorizados por nosotros. Cuando están autorizados o reconocidos por nosotros, ya pueden ellos dar capacitación y ayudar a la implementación del sistema a los productores. Y por otra parte tenemos terceros autorizados que ellos sí se dedican a hacer la verificación, la evaluación de la conformidad, de ver si efectivamente está perfectamente cumpliendo el sistema, y con eso nosotros le damos el reconocimiento al productor. Actualmente a externos no lo estamos dando. Hemos dado pláticas a algunos países, en el caso de Nicaragua, por ejemplo, pero no tanto enfocado a auditoría, sino en general de todo el sistema. Nuevamente agradecemos al doctor Rivera. Pues en este momento cerramos nuestra transmisión, no sin antes agradecerte, Joaquín. Muchas gracias, y bueno, pues hacemos extensivo nuestro agradecimiento al doctor Hugo Fragoso, al doctor Enrique Sánchez Cruz, por el apoyo que siempre nos brindan a la OIRSA para este tipo de conferencias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes nuevamente. Muy bien, pues muy buen día. Hasta pronto.